Agustín Espinosa, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Es biólogo marino. Señor. Y nos va a ayudar a entender qué es lo que ha pasado durante este verano. Bueno. Y está pasando. Ayúdanos un poco, Agustín, dentro de lo que tú sabes. ¿Qué es mucho? No te vengas ahora. Es mucho, y lo hemos conocido, evidentemente, a través del trabajo del Diario de Avisos. ¿Qué es lo que está pasando en las costas canarias? Con las microalgas y con toda la mierda que estamos tirando al mar. Entonces, lo primero, ¿qué son las microalgas? Bueno, las microalgas, mal llamadas de esa manera, son en realidad cianobacterias, que son unas bacterias que tienen capacidad de utilizar, gracias a la luz, los elementos que encuentran en el medio para conseguir su alimento, ¿no? Dicho de una forma bastante coloquial, ¿no? Pero es importante decir que esas cianobacterias no son invasoras en las Islas Canarias, han estado presentes aquí durante los últimos millones de años, ¿no? Y bueno, es verdad que este verano han aparecido como consecuencia de unas condiciones climáticas especialmente extrañas, ¿no? Todos los que vivimos en la banda este de la isla de Tenerife hemos observado este verano como durante junio, julio y agosto, que son meses especialmente ventosos, el alisio se ha debilitado muchísimo. Y eso ha tenido dos consecuencias. Por un lado, no ha permitido que las capas superficiales del agua de mar se mezclen con las otras y se ha estratificado, se ha separado las capas de agua en el mar, ¿no? Y la otra consecuencia es la aparición de las calismas, aparte de las altas temperaturas predominantes, ¿no? Y parece ser, según los informes con los que yo estoy bastante de acuerdo, que la combinación de esos tres fenómenos es lo que han hecho aparecer estos afloramientos de las cianobacterias en el mar, que no es la primera vez que se producen en Canarias. De hecho, ya se habían detectado en el año 2004 y en el año 2011, cuando había unas condiciones climáticas semejantes a estas, parecidas. Dime una cosa. Sí. La única diferencia es que en esos años esas condiciones fueron de pocos días y en este año 2017 se ha prolongado muchísimo en el tiempo, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver las microalgas con los vertidos al mar? Rotundamente no. Rotundamente no. Y voy a intentar explicarlo, por lo menos lo que yo desde conozco. Desde el punto de vista, ¿no?, científico. Exactamente. De todas maneras, lo que sí tenemos que agradecerle a las microalgas es que por esa confusión se haya levantado pues la alfombra de la mierda que tirábamos al mar. No puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, yo vengo de una reunión vecinal esta tarde en el puertito de Wimar, y yo les explicaba a las personas que estaban allí, diciéndoles que las cianobacterias, bueno, primero son elementos del ecosistema natural, tienen su importancia. No podemos olvidar que son organismos fijadores del nitrógeno atmosférico y fijadores del CO2 atmosférico, dos gases de los principales causantes del efecto invernadero, ¿no? Las cianobacterias no son nuestras enemigas, desde mi punto de vista. ¿Por qué cerraban las playas cuando...? Bueno, a ver, las recomendaciones que hacen muchos organismos internacionales no es prohibir el baño en las playas, sino que se recomienda no bañarse. Y porque las cianobacterias, cuando llegan a tierra, muchas veces llegan en una fase que se llama de muerte celular programada, y cuando eso pasa, vierten al medio CO2, carbono, nitrógeno, algunas toxinas, algunos residuos de sus organismos, ¿no? Y algunas personas pueden ser sensibles a esos vertidos. Y yo entiendo que lo lógico es no recomendar el baño en esa zona. Pero también entiendo que el sentido común, cuando tú vas a una playa y te encuentras que está con un aspecto desagradable, llena de algo que además huele muy mal, lo lógico es no bañarse en esa playa. Claro. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? En cualquier caso, les comentaba a las personas que estaban en el puertito de Wimar que de las cosas buenas que, además de lo que ya tienen de por sí las cianobacterias, por serlo, han traído, es que, como tú bien dices, por fin las personas que vivimos en esta isla nos hemos dado cuenta de que el 96% del agua que se vierte al mar, que estamos hablando de 57 millones de litros al día, que a mí me cuesta mucho hacerme a la idea de cuánto es eso. ¿Cuánto? 57 millones de litros al día de aguas residuales sin depurar se vierten al mar en esta isla. Claro, es el 96%. ¿Solo en Tenerife? Solo en Tenerife, sí. Los datos que yo tengo son de la isla de Tenerife. Sin depurar significa sin tratar.
sin tratar. A veces se les hace un filtrado para quitarle... Se les pasa el rastrillo. Mira, yo te voy a contar lo sólido. es más, pero la verdad que este hombre sabe un montón. Sí, Lo que pasa es que es muy educado, claro, un hombre que preparado. ¿Sabes en qué consiste el filtro? Te cuento lo que yo descubrí ayer. El filtro es, por ejemplo, irte ahí de San Andrés, llevan con el emisario aquel desde la época de Franco, ¿vale? Y lo que le ha puesto, por ejemplo, en masa, para que cuando tires de la cisterna no salga la bosta al mar, le ha puesto como una especie de tela metálica. Y dice, claro, eso viene con la presión del agua, la cisterna, todo eso viene, y eso hace como de colador. Lo que siempre se ha dicho, lo que de atrás viene para adelante empuja. Entonces, lo casi como... Pero tú sigues nadando en mierda. Y no nos vayamos a poner ahora finos, pero otra cosa es que, y lo peor de esto es, pagamos para que el recibo del agua, para que el agua se filtre, se trate, se depure, nos la están cobrando y nos la están... Sí, sí, realmente lo que se está produciendo en Tenerife es una auténtica barbaridad y yo incluso diría que es una aberración ambiental. ¿Solo en Tenerife esto? ¿Por qué no? O principalmente en Tenerife. ¿Por qué es el dato que tú conoces o sinceramente por qué? Fuera del ámbito científico, el otro día me dieron una teoría que me dejó ciertamente impresionado. La teoría es la siguiente. En Tenerife se puede depurar la inmensa mayoría del agua. Y el agua depurada puesta después en el mercado para los cultivos, para los jardines, para la limpieza, incluso en algunas ocasiones para el consumo, si se hace su tratamiento terciario, se puede poner en el mercado a 20 céntimos la pipa de agua. ¿Sabes a cuánto está la pipa de agua habitualmente ahora? Entre 40 y 60 céntimos la pipa. ¿Quién controla el mercado del agua en Tenerife? ¿Quiénes son las personas que controlan ese mercado en Tenerife? Las galerías. Bueno. ¿Y qué relación hay entre esas personas y las personas que nos han gobernado en los últimos 40 años? Cuando a mí me lo contaron, me quedé impresionado y digo, no. Pero bueno... Eso tiene su más y su menos porque precisamente... Con todas las teorías hay que plantearlas. Vamos a ver, claro. Pero vamos a ver. Hace 2 semanas, si no recuerdo mal, la Cámara Insular de Agua sacó una nota informativa. ¿El Consejo Insular de Agua? No, Cámara Insular de Agua, que representa a los productores de agua, a los 30.000 productores de agua que hay en Tenerife. No son solo aguatenientes, ¿vale? Se sacó una comunicación en donde se exhortaba precisamente a depurar el agua para utilizar, se puede incluso utilizar para más fines, pero concretamente para el regadío y aumentar la superficie de regadío. Incluso lo que se invitaba ahí no se entraba en el tema de residuos, no residuos, sino precisamente en todo lo contrario, en que se depurara. Mira, a mí, yo sin querer entrar en polémica ni mucho menos, me llama la atención, que sí, pero me llama la atención que eso surja justo ahora, cuando yo oí eso ayer, pero ya llevaba un tiempo con ese rum por encima, pero no quiero, no creo que se trate no salió en relación exactamente a esto, sino fue por unas declaraciones del consejero insular de agua que decía que se había relajado la capacidad de producir de agua. Nos estamos yendo un poco del tema, pero fue a raíz de eso, no fue a raíz de los vertidos. Bueno, que la gente sepa que las microalgas no tienen nada que ver con la depuración de aguas, esas aguas fecales no tratadas. Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, sí. Es que la pregunta es, ¿las microalgas se alimentan de la porquería? Eso es una buena pregunta. Es evidente que si tú viertes al mar el 96% de tus aguas sin depurar, que son 57 millones de litros diarios, el incremento de nutrientes es importante. Además hay que sumarle no solo los residuos orgánicos, al fin y al cabo son residuos orgánicos que se pueden incorporar en la cadena alimenticia del mar sin mayores problemas. Pero claro, también estamos vertiendo aluminio, cloro, pintura, asfalto, metales pesados, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde pueden empezar las complicaciones. Según los estudios, las algas se originan en el mar y después van flotando por la superficie para llegar a tierra. Y tienen un sistema de una muerte celular que se llama muerte celular programada, que por eso cuando llegan a tierra habrán observado que tienen un color ya marrón oscuro, empiezan a transformarse en verdes, amarillos, huele mal porque se empiezan a descomponer. Sin embargo, en alta mar no son así. Llegan a tierra a morir. Y parece difícil pensar que se puedan
reactivar alimentándose de esa superproducción de nutrientes. Ahora bien, eso no te lo puedo confirmar y creo que sería bueno investigar más sobre ese asunto. Muy importante. Vamos a ver, Tinerfe, tú que has estado en todo esto, que todo esto al final ha generado una crisis. Ha generado una crisis. La crisis es que el presidente del gobierno niega, pero que su gobierno utiliza ya los helicópteros del servicio de emergencia para monitorizar la aparición de los blooms y el temor de que tras los blooms estos de cianobacteria venga algo peor. Acabas de nombrar al gobierno. Vamos a poner las cosas en su sitio. Vamos a ver qué dice el gobierno, tanto el presidente del gobierno como la consejera de Sostenibilidad. Vamos a escuchar. Ningún funcionario, ningún experto pondría en peligro la vida de ninguna de las personas, ni siquiera su profesionalidad ni su puesto de trabajo, tomando una decisión que fuese en detrimento de la salud de las personas. Los expertos han salido, los informes están firmados, no es un fenómeno que se haya producido de repente, tiene un historial, ahora están en Brasil. Obedece a unas circunstancias climatológicas determinadas. Se ha firmado por escrito por los técnicos que no tienen absolutamente nada que ver con los vertidos. Simplemente es un fenómeno que incluso en los años 60 está datado, que se ha venido produciendo y que se da pues, cuando hay calima, cuando hay falta de viento y la temperatura del agua sube. A partir de ahí, pues claro, es complicado, ¿no? Porque tú lo puedes decir, sacas a los técnicos para que lo digan ellos, porque los políticos, evidentemente, yo no soy profesional de eso, yo soy economista, yo no soy ni biólogo marítimo, pero si salen los políticos no sabemos, si salen los técnicos es que los políticos se esconden, si salimos los políticos de los técnicos es que hay una conspiración. Entonces yo ahí apelo al sentido común de la ciudadanía, que estoy absolutamente convencido que la tiene, apelo a la profesionalidad de los medios de comunicación y apelo también a simplemente pues que recordemos que en el 2011 también se produjo, en el 2004, en el año 90 y algo, o sea, están datados. Yo también sé leer, y esta comparecencia es para hablar de la proliferación masiva de microalgas en las aguas del archipiélago canario y su posible afección al medio ambiente marino. Aquí no habla de vertidos. Para hablar de vertidos he pedido yo una comparecencia a petición propia, y además he pedido, si la Cámara lo estimaba bien, la mesa, que me la incluyeran en el primer pleno, que así ha sido. No debe ser tanta la preocupación de sus señorías por los vertidos, cuando no es un tema nuevo y en la pasada legislatura casi ni se nombró en este Parlamento. No debe ser un tema tan preocupante para sus señorías los vertidos al mar, cuando después de durante 3 meses relacionar vertidos con microalgas en muchos sitios, la comparecencia para hablar de vertidos es mía y de mi grupo parlamentario. Por lo tanto, de vertidos hablaré cuando toque, que habrá mucho que decir, bueno y malo, pero eso sí, recordemos una cosa que es de todos. Si hay responsables en los vertidos al mar en esta tierra, y desde hace mucho tiempo, muchos años, no es un ayuntamiento, no es un cabildo, no es un gobierno, ni siquiera el gobierno del Estado solo. Somos todas las administraciones y todos, absolutamente todos los partidos políticos que se sientan hoy en esta Cámara. A ver, espérense un segundo porque ya aquí hay algunas claves que hay que contar. Que si medios de comunicación, que si la responsabilidad de todos, que hasta Brasil, señor presidente. Y acaba de dejar un titular. No, Nieves Lady ha dejado un titular. Nieves Lady ha dejado un periódico completo. Me está diciendo Víctor, Nieves Lady, un titular. No, Nieves Lady, además de estar leyendo, es un buen potaje de titulares. Dicho esto, habría que investigar más sobre el asunto de microalgas y la posible relación que pudieran tener, porque hay algo que, fíjense, lo decía el presidente, dice, ahora están apareciendo en Brasil. Pues no me extraña, porque en Río de Janeiro la mierda la botan a orilla de la playa. Con esto no quiero decir que tenga ninguna relación, pero había que estudiar más. Dicho esto, miren, esto que la gente no sabe de esas reuniones.
ni del Parlamento. Ahora la cosa se está poniendo más interesante y sería bueno que se transmitieran los debates del Parlamento, porque se están poniendo, parece, Sálvame Deluxe, y estaría cojonudo poderlos ver por la televisión canaria, por a lo mejor hasta por Mírame si nos deja, pero bueno, ya se encarga el Parlamento de que es una media putada pedir la autorización correspondiente para poder transmitir, por entre otras cosas porque los cogen con un iPad, los trincan ganduleando, que son una panda de gandules. Aunque ahora están trabajando un poquito más, ahora se les ve un poquito más activos. Pero miren, esto no se trata de medios de comunicación, ni de la trifulca que tengan los políticos aprovechando. Esto se trata de la gente. La gente va a la playa. A lo mejor sus señorías van a menudo a las piscinas, entonces las piscinas, en los hoteles o donde ellos van, no se encuentran con este problema. Pero la gente que va a la playa, recordando a Niorama con la chuleta y la garrafa de vino, porque es muy canario eso, pues entonces la gente cuando va a la playa se encuentra, está bañándose y se encuentra con... Y la gente no es científica, pero ve el pestazo de las microalgas, ve esa imagen y dice, ¿qué puede ser? Va a pensar que son cianobacterias. No, piensa que es mierda. ¿Por qué? Porque ya lo decía doña Nieves Leire Barreto, aunque era leído, en Canarias todos tienen la culpa, desde el ayuntamiento hasta el gobierno de Canarias, hasta los cabildos, de que se manden 50 y pico millones de litros en Tenerife, solo en Tenerife, al día de mierda de agua sin tratar, y entonces la gente dice, coño, ¿esto es cianobacteria o es la bosta? Es lo que hay. Y ahora estamos que si hay un censo, que si las responsabilidades, que si... ¿Y el recibo que te cobran? ¿Y por qué no se ha hecho? Porque dice, es que en los últimos años ahora hemos hecho una inversión a través de los fondos, y que de esa gente no entiende nada. La gente que va a entender, la gente lo que quiere es ir a la orilla, a la playa, echarse un baño y que te parezca... Pues hasta el luz está bonito que te parezca una bosta, porque es típico, la bosta, el vaso de vino, la garrafa, la chuleta en la mano, pues dice, pues mira, pero carajo, es que antes estaba Paulino Rivero, antes estaba el PSOE, que ahora está pegando alaridos desde la oposición, y es que antes el Partido Popular, que tampoco hizo nada en esto y que tiene muchos alcaldes más de los que tenía antes, coño, pues no han hecho nada. Mire, le voy a preguntar a usted una cosa. Usted, imagínese, tiene un bar. El vecino tiene un bar. Y el del bar, en vez de tener, uno va al baño, orina o va a hacer sus necesidades, ¿no? Y eso, en vez de tirarlo a poner una tubería, dice, lanzo una tubería y la tiro para la calle. ¿Qué haría el ayuntamiento? Bueno, primero se quejan los vecinos, señor, el pestazo, ¿qué está pasando aquí? Automáticamente llaman a la policía local, lo denuncian, le precintan, le cierran. Esto es más grave. Esto es que los ayuntamientos, por ejemplo el de Weimar, donde está este señor hoy reunido con los vecinos, sabe, porque lo sabe, que tienen el emisario reventado y que tiran la mierda al puertito de Weimar y no hace nada. Y el cabildo lo sabe y no hace nada. Hay abierta una causa judicial. ¿Cuándo? En ese caso. ¿Pero cuándo? Recientemente. Recientemente, cuando se han estado bañando en mierda años. Gracias a las microalgas. Le debemos, de verdad, les debemos que a partir de ahora reculen un poco. Esto se va en un par de meses. Toda esta jalarida bajará. Sus señorías, los de un lado y los del otro, se tranquilizarán. Llegarán unas elecciones y dirán que hay depuradoras ya en marcha. Y no habrá ninguna. Como no hay hospital en el norte, no hay hospital en el sur. Esto es una tomadura de pelo. Y a la gente le cobran en el recibo del agua las perras. Es más, en masa, que por ejemplo la gente va y se queja y a lo mejor te devuelven el dinero, no te lo devuelve, te lo quita de lo que te dan por hecho de que tú vas a seguir bebiéndote el agua, vas a seguir enchufado en masa. Eso en el caso de Santa Cruz, que podría seguir por el resto de municipios
de Tenerife. Esto es una situación, una situación de vergüenza.